poco rato. Pero bueno, eso lo podemos dejar para después. Yo creo que ya es un buen momento para iniciar. Gracias a todos, buenas noches por unirse. 94 personas ya conectadas, genial. Esta segunda clase va a ser sobre profundización. Vamos a profundizar en el stack de Starnet y también más allá con Layer 2 en Ethereum. Aquí me acompaña Arturo. Arthur es un gran amigo, un gran mentor. Yo a Arthur lo conocí por primera vez en París, en esos viajes tan locos que he tenido. Y para mí Arthur es toda una inspiración porque realmente este mae pasa viajando por todo el mundo, literal, dedicados a estos temas emergentes de Web3, hackatones, ahora es un founder. Arthur, ¿cómo está, mae? Un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Genial. Antes de arrancar con materia, me gustaría que nos cuente un poco sobre el contexto tuyo, cómo comenzaste en este mundo tan loco de Web3, qué cosas has hecho, qué cosas estás haciendo en este momento. Ok, pues bueno, ya voy para 5 años en Web3. Eh, Escuché por primera vez sobre Ethereum justo después de haber participado en un hackathon en México, que fue de las primeras introducciones. Eh, y como en ese entonces no tenía como dinero para invertir, digamos, para comprar cripto, me fui como al principio de todo esto, como de dónde nace la tecnología y vi que eran smart contracts, que eran objeción Solidity en este caso, que es muy parecido a JavaScript. Yo ya llevaba, de hecho soy desarrollador de software, ya llevo también 8 años desarrollando software. Entonces, como que eso me hizo más sentido que estarle apostando a si subía o bajaba un token. Entonces yo me fui directo a, digamos, como a lo seguro, a lo más seguro que tenía en ese momento, que era aprender un lenguaje de programación. Y bueno, ahí empezó todo. He hecho un montón de cosas, un montón de experimentos. He contribuido haciendo librerías de tipo SDK para que devs de Web 2 no tengan que preocuparse por conceptos de Web 3 y puedan utilizar Web 3, digamos, como una simple API. He sido mentor en algunos hackatones, he participado en un montón de hackatones, ya un poco más de 20, solo de Web 3. Eh, y bueno, ahora ya tengo algunas empresas, algunos proyectos que están despegando. Uno de ellos es Bloinx, que es básicamente estamos haciendo una implementación de score crediticio on-chain para una comunidad en Burundi, en África, uno de los 5 países más pobres del mundo. Ahí junto, en conjunto con UNICEF. Y Rolamate, que es un proyecto muy técnico que, bueno, ahí explotamos un poco más sobre la mempool. Hoy vamos a tocar un poquito de temas sobre la mempool, no vamos a profundizar tanto, pero si en algún momento quieren, les llama la atención todo esto de la mempool, que es muy interesante, es como una rama más de lo que entra dentro de Web 3. También tengo ahí una conferencia que di en Estambul, que la puedo replicar acá. Pues he viajado, creo que ya más de 25 países en alrededor de un poco menos de 2 años. Igual, hablando sobre Web 3, participando en hackatones, en este último hackatón en Meet Bruselas. O bueno, durante ese periodo de 10 12 días participé en 5 hackatones con mi equipo y generamos alrededor de $20,000 en premios, un poco más. Entonces, pues para mí fue una semana bastante productiva. Increíble, Arthur. Demasiado, demasiado nivel, de verdad. Es la definición de un nómada digital y realmente yo creo que eres de inspiración no solo para mí, sino para muchos miembros de la comunidad y personas en el ecosistema. Así que es un placer tenerlo hoy como profesor, ma, y cuando guste arrancamos con la materia. Yo aquí ya me voy a quitar del spotlight. Un placer estar por acá y sí, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Ah, ok, creo que no puedo, no sé si me tienes que dar como autorización. Déjame ver. Ahora sí. Y sí, ahora sí. Mm,
Y ahí pueden ver la presentación. Yes, perfecto. Vale. Si van teniendo preguntas, váyanlas dejando en el chat. No sé ahí si manejan como digamos, la sección de preguntas o durante el chat. Eh, Váyanme interrumpiendo porque como vamos a ir viendo diferentes cosas, si no de repente se pierde el contexto y pues igual y va a costar un poco más de trabajo como retomar de ir hacia atrás, ¿no? Entonces, váyanlas dejando, las vamos contestando conforme vaya avanzando la charla. Esta es una plática o una clase que se da en el Basecamp. De hecho, esta presentación está hecha por David Barreto, uno de los advocates. Yo solo la tomé, la modifiqué, agregué algunas cosas, cambié ahí palabrillas, algo como que yo sintiera que me es más sencillo de explicar. Entonces, pues bueno. Vamos a darle. Básicamente, vamos a ver estos topics, que es cómo funcionan las transacciones en StarNet, cuál es su ciclo de vida, cómo eh, pasa a Data Availability, cómo están disponibles estos datos, este estado de la cadena, cuál es la finalidad del bloque, que es un tema bastante interesante, y bueno, cuáles son también las funciones de los footnotes. Esto es importante, digamos, el objetivo de esta charla es importante para que ustedes entiendan si es una herramienta en la que van a estar construyendo, cómo funciona esta herramienta, cómo la pueden explotar mejor, cómo pueden también manejar algunos tiempos dentro de la cadena, cómo pueden, sabiendo este tipo de cosas, mejorar parte de la UX, ¿no? O manejar excepciones que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, pues bueno, vamos a darle. Vamos a empezar con transacciones. La presentación está en inglés y la explicación la voy a dar en español. Y bueno, básicamente las transacciones inician desde una acción. La blockchain está orientada a eventos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que pasar algo para que se detone un cambio de estado en la blockchain. Que esto quiere decir, tenemos que apretar un botón, tiene que haber alguna acción previa para que la transacción se genere y también generar firmas, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es a través de un smartphone o una computadora, tenemos una wallet. Esta wallet puede ser Bravo, Sargent y tal vez a lo largo del tiempo van naciendo otros proveedores de wallets. Y se genera una transacción cuando ustedes, digamos, quieren enviar tokens de una dirección a otra. Esta transacción tiene una estructura, veamos una estructura, no sé, familiar como un JSON, un objeto. Este JSON llega a la mempool, que la mempool no es más que, digamos, una forma de hacer fila, de hacer cola para que el sequencer la valide, la ordene y después se ejecute. Esto es, ¿cómo que la valide? Bueno, primero revisar que tenga la estructura correcta para lo que sería para estar en una transacción válida. Digamos, un objeto que tiene todas las propiedades como un nonce, como un signer, como una firma y el gas fee, ¿no? Y bueno, después viene la parte de la ejecución dentro del mismo sequencer. Vamos a ahorita profundizar un poquito más en el sequencer. Y una vez, digamos, que se ejecuta, que se genera este código de ejecución de Cairo, se manda al prover para que el prover genere una prueba, básicamente como su nombre lo dice, y esta prueba se verifique o se valide en Ethereum. Tanto el prover, que es el Sharp es el smart contract que está utilizando Starnet para generar estas pruebas, como el verifier, son smart contracts en las redes, ¿sale? Si ya están metidos un poquito más en el tema de desarrollo de smart contracts en blockchain, ya más o menos se imaginarán. Y los que no, bueno, son simplemente scripts. Uno tiene la tarea, un script, el prover tiene la tarea de generar pruebas a través de la ejecución de transacciones
y el otro script tiene la tarea de verificar que estas pruebas o estas transacciones son válidas y son correctas. Ok. Y bueno, esto nos da también un resultado, un cambio de estado, que igual más adelante vamos a ir hablando sobre esto. Esta transacción, toda esta transacción tiene un ciclo de vida, digamos, una sola transacción tiene un ciclo de vida, que es, llega a la mempool, dentro de la mempool se valida si esta transacción tiene la estructura correcta, o sea, si es válida o no válida. En caso de que no sea válida, no se recibe, ni siquiera llega. En caso de que sea válida, es recibida por el sequencer y el sequencer, digamos, la forma, ¿no? La pone en cola, la pone en espera y se sigue haciendo la validación, en este caso que la firma y el gas sean correctos, sean válidos también. Entonces, si en algún punto la firma o el gas no es suficiente, va a tener un estatus de rechazada, o sea, un reject. Eh, y en el caso de que sea correcta, esto pues lo va a recibir y el sequencer va a proceder a ejecutarlo. Una vez ejecutada, eh, el estatus cambia a acepte o aceptada en L2, lo que se considera como exitosa. Exitosa independientemente del estatus, ¿sale? O sea, ya se ejecutó, entonces ya fue aceptada dentro del estado de Starnet. Después puede ser que se haya revertido porque no tiene el gas suficiente, porque a lo mejor quisieron mandar tokens que no tenían, entonces se revirtió, o que en el momento tenían y que por alguna otra cuestión no fueron suficientes, no sé. Y Succeed es básicamente que todo pasó correctamente y esto baja hacia el verifier, hacia L1 y pues si todo está bien, digamos, se hace el settlement, se hace como, se escribe en piedra, vamos a decir, se escribe en piedra y básicamente ahí está ejecutado, ¿no? Esto es como, digamos, profundo, pero no tan desmenuzado todavía. Vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Quiero darles como una visión todavía general, ¿sale? Entonces, ese es el proceso que vive una transacción desde que la ejecutamos, desde que la ejecutamos en la wallet o la detonamos desde la wallet hasta que se valida en L1 y se cambia el estado de la blockchain, ¿vale? Hay, como les mencionaba, diferentes transacciones, diferentes tipos de transacciones que son las de declare, que es cuando vamos a registrar código nuevo de nuestro smart contract en Starnet. Si alguna vez ya han trabajado con Starnet, principalmente en Starnet pasa esto, que es si vamos a crear un ERC20, que es un token, es un estándar de token, y digamos, ya hay un ERC20 declarado, nos marca un error, porque lo que hace Starnet es ahorrar como memoria, ahorrar recursos y simplemente genera como un solo registro para el mismo código. Si nosotros no modificamos el código del estándar del ERC20, no va a generar un nuevo registro o no va a declarar un nuevo registro en Starnet de ese contrato. Simplemente se va a hacer referencia al que ya existe. Y luego, bueno, viene el invoke, que es lo que manda a ejecutar funciones, pero funciones de escritura, ¿sale? Porque también tenemos funciones de lectura que esas no modifican el estado. Y bueno, tenemos también el deploy accounts, que igual vamos a profundizar un poquito más, que es básicamente calcular una wallet, digamos, se calcula de forma off-chain, perdón, y después se deploya esta wallet una vez que se le mandan fondos, que se hace un proceso de que tiene gas fees, de que ya tiene disponible gas para ser deployado. Y luego, pues, bueno, aquí como comentario es todas las transacciones que modifican el estado de la blockchain necesitan pagar gas fee porque están ocupando los recursos. Todas las transacciones que no modifican el estado de la blockchain, que son solamente de lectura, no necesitan pagar gas. Esto quiere decir que podemos consultar la data tantas veces como queramos, siempre y cuando no detonemos un cambio dentro del estado de un smart contract o de la blockchain en general, no necesitamos pagar gas fees. Voy a leer los comentarios. Em,
Sí, se ve cómo se llaman las transacciones de Ethereum. Eh, pues en términos generales sí, eh, pero igual si tienes alguna pregunta, Randall, lo podemos también ver. En Starnet todas las billeteras son smart contracts. Sí, todo es smart contracts, no hay una diferencia. En Ethereum hay dos tipos digamos, de accounts, las externally owned accounts, que son básicamente las wallets que generamos con MetaMask y con todos estos providers que hay, y los contract accounts que pertenecen a smart contracts, ¿no? Pueden ser DAOs, pueden ser eh, wallets también, pero hechas, generadas a través de smart contracts. ¿Vale? Entonces, sí, hago unas preguntas. Continuar. Y lo que les comentaba hace un momento sobre cómo generar, cómo deployar un account contract. Esto viene relacionado a algo que se llama counterfactual deployment, que es básicamente se calcula una cuenta. Esta cuenta es difícil que se repita o que alguien calcule la misma. Es difícil porque tiene que ver con algunos parámetros desde números random, digamos, un signer que también que se genera, digamos, en su máquina. Entonces, es difícil que alguien repita esto porque yo tenía como esa duda, por eso lo estoy comentando. En el caso de que alguien la tenga o que alguien la tuviera, básicamente es bastante difícil que se repitan las cuentas. Para crear una wallet o un smart wallet, un smart account, deployamos un contrato o precalculamos una cuenta. A esa cuenta le mandamos fondos, ¿sale? Que es como raro porque no existe todavía un chain, pero ya nos está reservando, digamos, nos está reservando el espacio de memoria, nos está reservando el ID de esa cuenta, eh, que va a existir en un momento, ¿sale? Va a existir en el momento que tenga gas fee suficiente para, digamos, pagar su propio deployment, ¿vale? Entonces ese es este proceso que está acá. ¿Cómo deployamos un account contract si no tenemos como un account contract para pagar gas fees? Que es, calculamos el address de form of chain, mandamos fondos a lo que sería nuestra address y después deployamos el contrato usando el deploy account, ¿vale? Una transacción. Y bueno, el sequencer, digamos que es lo bastante inteligente para darse cuenta que esa cuenta ya tiene referenciados fondos y de ahí mismo los descuenta, ¿sale? El sequencer está encargado, es el único que va a poder ejecutar transacciones, formarlas, digamos, formarlas en la cola y formar bloques también, ¿sale? Generar bloques. Bueno, entonces, como resumen para las transacciones, tenemos transacciones de tres tipos, que es el declare, el invoke y el deploy account. Los declare es para registrar nuevo código dentro de Starnet. Si no hay un código nuevo, el declare nos va a dar un error. Nos va a decir que ese class hash ya está declarado. El invoke es básicamente para escribir o para modificar el estado de Starnet, escribir funciones, mandar a llamar funciones. Y el deploy account, que es básicamente lo que nos va a servir para generar nuevas cuentas. ¿Sale? Y después viene el ciclo de vida de una transacción, que es recibida, aceptada en L2. Recuerden que aceptada en L2 puede ser revertida o success. Aceptada en L1, que es lo que ya se seteó en el verifier, en el estado de Ethereum L1, y puede también tener el estatus de reject o revert en caso de que algo haya fallado durante el proceso, ¿sale? Y bueno, el account contract, que lo que tiene, digamos, lo que nos sirve esto, perdón, al revés, el contrafactor deployment lo que nos ayuda es a poder calcular cuentas off-chain y poder enviar fondos, reservar como esta cuenta, y una vez que tenga suficientes fondos, el contrafactor deployment toma ese gas fee, ese cálculo y básicamente se envía la señal al sequencer para que ejecute esa transacción y tome los fondos, descuente el gas fee de ahí, ¿vale? Ok, ok, no hay
Preguntas por hora. No. Bueno, vamos a pasar a la parte de Data Availability. Esta es una parte bastante importante. ¿Por qué? Porque hay un problema, digamos, general con todas las blockchains, que es, primero tenemos un proceso que es el cambio de estado. Tenemos un estado uno o un estado, digamos, original, y conforme se van mandando transacciones a la blockchain, este estado va siendo modificado. Esto a nivel, digamos, de hashes, se hace a través de algo que se llama Patricia Tree o Merkle Tree, eh, que es básicamente hashes de hashes. Por ejemplo, si ustedes entran al Block Explorer, tanto de Ethereum o de Starnet, van a ver que los bloques tienen propiedades como header, quién lo validó. En este caso, en Starnet solo puede validar el sequencer, solo lo genera el sequencer, entonces no va a haber como mucho cambio ahí. Pero tienen ese hash es del estado de ese bloque. ¿Sale? Entonces, el cambio es el estado original más uno, ¿no? Como lo muestro acá, o el estado más el cambio de estado, o el pedacito de estado nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando en el momento que Starnet quiera cambiar el estado, tiene que pedir el estado previo para saber qué va a modificar? ¿Para qué? Para no tener que, digamos, recorrer todos los bloques, y nada más agregar el último al final, porque eso es como retrabajar todo lo que ya había hecho de hashes, volver a recorrer los hashes, volver a generarlos para saber el estado actual y luego agregar el nuevo. Entonces solo es, digamos, una consulta a la base de datos, vamos a llamarle base de datos ahorita para que se entienda, que es básicamente, eh, no es base de datos, es un full node. El full node tiene todo el estado de la blockchain, entonces es un hash, veámoslo como un hash, todo se reduce a un hash. Consulta ese hash y dice, ok, lo que ha cambiado o lo que le voy a aumentar a este hash es, digamos, un 0x1, ¿no? Que es el cambio, que es el nuevo estado que se ha generado con las nuevas transacciones que han habido. Y bueno, para los full nodes tenemos ahorita tres clientes diferentes, Juno, Papyrus y Pathfinder. Em, Todos hacen básicamente lo mismo, están escritos en diferente lenguaje. Dos me parece que son en Rust y uno en Go. Y tienen básicamente un estándar. Lo que cambia es qué tan rápido se van actualizando los métodos de los RPCs. Cuando ustedes utilizan, digamos, una conexión a la blockchain, están básicamente pasando por un full node. Ese full node tiene un tipo de API, vamos a llamarlo, que es el RPC. Y ese RPC o ese API tiene métodos a los que ustedes pueden llamar para jalar el balance de las cuentas, para ver el historial, para saber el nonce, para mandar a llamar funciones. ¿Sale? Y el sequencer es el que se encarga solamente de tener el estado nuevo de los bloques que acaba de formar y, digamos, para, para hacer el cambio de estado que se va a agregar. ¿Qué pasa cuando estos dos fallan? Eh, Básicamente no podríamos modificar el estado, es cuando una blockchain llega a detenerse, cuando no puede recuperar el estado anterior para agregar el nuevo cambio. ¿Sale? Eh, Ahí, digamos, sería un problema grave para cualquier blockchain. A muchas blockchains les ha pasado esto, ¿sale? A Starnet creo que todavía no. Sí, creo que todavía no. Ojalá no le pase, menos a estas alturas, pero puede suceder, puede llegar a suceder. Obviamente hay como planes de contingencia, digamos, para evitar este tipo de cosas, pero en el caso de que queremos hablar sobre data availability, si esto llega a fallar, no podríamos actualizar el estado. Entonces, regresando un poquito, retomando un poco lo que habíamos visto de transacciones, voy a empezar desde acá, que es básicamente se genera el prover, eh, y perdón, se genera la prueba en el Sharp prover, y básicamente lo que se hace es este pedacito, esta diferencia del estado de estos bloques y de las múltiples transacciones, digamos, que se hicieron hoy. Supongamos que Starnet actualiza cada
24 horas, ¿no? Entonces hoy hacen el corte, entonces van a agregar este nuevo estado al estado original de la blockchain. Eh, Se postea a través de blobs, se postea a través de blobs para que sea más eficiente, eh, que a nosotros nos salgan las transacciones súper baratas en menos de un centavo o un centavo. Eh, y bueno, se setean, digamos, se manda nada más el estado, la diferencia de estado solito al verifier de Ethereum para después nada más se agregue como al hashroot. Se llama hashroot como a este estado eh, previo, ¿no? O este hash que tiene todo el histórico de la blockchain, se llama hashroot. ¿Vale? Entonces, en caso de que llegara a pasar esta parte, digamos, aquí ejemplificamos un cambio de estado que es, Starnet tiene un estado de inicio, se le conoce como Genesis Block, que es el primer bloque que se genera cuando una blockchain se activa. eh, Genera bloques, digamos, sin mucho cambio de estado, y luego B1 B2 va a generar una diferencia, un cambio de estado dentro de Starnet. Va a seguir generando bloques y van a seguir mandándose estos cambios hacia L1. Se supone que, y digo se supone, ahorita les explico un poquito más por qué, que si nosotros llegásemos a perder el estado de Starnet, podemos tomar estas diferencias de los states y recuperar, digamos, recorrer todo hacia atrás hasta recuperar el estado inicial de la blockchain y digamos como de ahí volverla a echar a andar, ¿no? Esto está un poco desactualizado. ¿Por qué? Porque actualmente los state diffs se postean a través de blobs. Los blobs tienen que ver con data availability, con todo un proceso, con toda una actualización grande que está habiendo. Em, pero los blobs solamente tienen una duración de 20 días. Si no mal recuerdo, son 20 días, un mes. Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se hace un cambio de estado, que es básicamente Jimmy le manda un it a Rose, Rose le manda medio it a Nick, y entonces este cambio de estado quiere decir que Jimmy gastó un it, Rose ganó medio it y Nick ganó medio it. ¿Sale? Y más cambios de estado, más bloques, más transacciones. Y si no hay cambio de estado, pues básicamente no se postea nada, ¿no? Entonces, Rose le manda un iter a Nick y Nick le manda un iter a Rose. El estado se quedó original, ¿no? Como está. Entonces, no hay cambio. Bueno, dice aquí, Data Availability es el 90% del costo de una transacción en L2. ¿Y cómo reducimos el costo? Bueno, con el EIP 4844, que es sobre los blobs. ¿Sale? No sé si alguien tiene dudas sobre los blogs, es un tema bastante interesante, es, digamos, como un tema para explorar. Básicamente los blogs se integraron en febrero, si no mal recuerdo, sí, por ahí de febrero, que lo que hace es agregar otro tipo de transacciones a Ethereum L1. Antes, digamos que nos estábamos todos peleando por el espacio de bloque en Ethereum. ¿Cómo nos estamos peleando todos? Bueno, digamos, yo estoy generando transacciones, yo estoy mandando ITER desde mi cuenta de L1, estoy mandando ITER a varias personas, estoy depositando ITER en contratos, estoy haciendo cambios de estado en la blockchain en L1 y eso ocupa un espacio de bloque. Eso va llenando el bloque con transacciones. ¿Ok? Pero al mismo tiempo vienen las L2 y todos los usuarios que están dentro de estas L2 a también tratar de agregar sus transacciones. Entonces, eh, al ser rollups, ellos vienen con muchas más transacciones, vienen, digamos, con más dinero, meten, digamos, casi por la fuerza o no por la fuerza, sino pagando más eh, por sus transacciones, porque sus transacciones sean validadas primero, meten las transacciones, entonces yo tengo que pagar ahora más gastos, tenemos que pagar más gastos, y eso es pelearnos por el espacio de bloque. Ethereum agrega los blobs, que es básicamente, le da una vía directa a las L2 para, eh, le reserva un espacio de bloque a las L2 para que ya no nos estén peleando como con los usuarios retail. ¿Ok? Entonces, y este tipo de transacciones, al validar, al saber que vienen de una L2, no se tienen que volver a ejecutar.
porque ya se ejecutaron a través de una L2, lo que las hace más baratas, lo que hizo que las transacciones en casi todas las L2 bajaran un montón, en algunas más que otras, porque ya tenían un proceso más eficiente, y que al mismo tiempo en L1 también bajen los gas fees, porque digamos, los usuarios normales, los que no son rollups, ya no se tienen que pelear con los otros usuarios para meter sus transacciones. Em, por aquí veo algo en el chat. Dice Andrés, en caso de perder el estado Starnet y tener que usar esos state changes, ¿hay alguna idea de cuánto puede costar ese refuerzo? Como es, digamos, lectura, al principio será lectura de estados, no modificaría, digamos, no modificaría de estado de la blockchain, pero a la hora de recuperar de reescribir, digamos, el estado de la blockchain, la verdad es que no sé cómo se calculan los gas fees en Starnet es el promedio el promedio del costo de las últimas 6 transacciones más uno. Eso es lo que te va a costar la siguiente transacción, ¿no? Entonces, más o menos como se calcula, la verdad es que no sé si cambiaría demasiado ese costo, ni qué tan costoso pueda llegar a ser. Como son hashes, a veces, digamos, es más barato hablarle Ethereum en hashes que en código, ¿no? Por eso está el lenguaje máquina, que es más eficiente, que es YOLO Hub, que está más pegado, digamos, a los fierros. Eso es más eficiente para Ethereum de entenderlo, entonces te cobra menos por ejecutarlo también, ¿no? Entonces podría ser que no sea tan costoso. Pregunta aquí Marvin, que tiene diferentes Starnet que de momento no ha tenido pérdida de state? Bueno, para empezar, creo que principalmente es que todavía es centralizado. Entonces, cuando todavía es centralizado, no puede haber como casos tan graves porque el mismo Starware, la empresa que está detrás de Starnet, pues está manteniendo como estas computadoras prendidas y mantenidas. Entonces, digamos, pueden controlar mejor este tipo de contingencias, ¿no? Eh, muy probablemente sea eso, pero no es la única que no se ha detenido. O sea, por ejemplo, Ethereum me parece que no se ha detenido independientemente del fork que tuvo hace un montón de tiempo. Se esperaba que se detuviera cuando se hizo el cambio de Proof of Work a Proof of Stake, pero no pasó, digamos, a mayores, no se detuvo. Eh, Bitcoin sí ha dejado de producir bloques en algún momento, me parece, pero bueno, tampoco quiero profundizar mucho en eso porque no lo tengo tan fresco, ¿no? Entonces, todo se va a enviar, todo se va a enviar como la sesión. No entendí esa pregunta, Orlando. Pero bueno. Eh, y bueno, esos son algunos de los beneficios de los blobs que eran en donde estaba. El problema que Arthur, tiene, sí, perdón. entonces los blobs, todo esto ha creado un mercado secundario, ¿verdad? Cualquier L2 puede participar. ¿Cómo funciona eso? Exacto. Ha creado un mercado secundario porque tú ahora, digamos, ahora nosotros en en algún bloque podríamos reservar espacio de bloque y después escribirlo con data que algún rollup nos pida. Entonces, digamos, yo ese espacio de bloque lo reservé por $200, eh, pero te lo ofrezco en un marketplace que de hecho ya están habiendo algunos en, no sé, en Polkadot, en Ethereum. eh, Te lo puedo ofrecer por lo que me costó más uno, ¿no? Y yo meter ahí tu data. Entonces, eso abre un mercado secundario. En Starnet todavía no existe este mercado secundario porque como sigue siendo centralizado el sequencer, digamos, todavía la comunidad no puede participar en este tipo de economías. Pero obviamente ya se está trabajando en el que el sequencer sea descentralizado, sea open source también, que cualquiera pueda como montar o crear una versión del sequencer y que pues empiece a validar, generar transacciones, generar bloques y también como participar en esta parte de los blobs. Em, pero sí. Saludos, Orla. Que te vaya bien. Em, y bueno, el problema con los blobs es que duran un mes. No hay como algún incentivo, que ahí también se podrían empezar a crear incentivos para guardar este estado sí, estos cambios de estado, ya no solo en blobs, sino a lo mejor mandarlos a Bail,
Eigenlayer, ¿no? Que son justamente soluciones para este tipo de, de cuestiones. Em, y bueno, eh, esto fue parte del EIP 4844, que tiene que ver con Data Availability. Y también StarNet está planeando implementar Volition, que esto es básicamente poder mandar todo este cambio de estado off-chain, postearlo off-chain o que se quede on-chain. Te van a dar como esa opción. ¿Sale? También Starnet tiene la opción de que si en algún momento escribir dentro de los blogs llega a ser más caro que enviarlo como call data era como se enviaba antes, digamos como una llamada a función. eh, si escribir dentro de los blobs llega a ser más caro, Starnet puede switchar a Cold Data y, digamos, setearlo por ahí. Entonces, digamos, eso va a estar bueno. Se le va a dar la opción a los devs de que elijan dónde quieren como postear este cambio de estado. Simplemente el cambio de estado de su aplicación. Y bueno, ellos ya van a colectar todos esos cambios de estado, a generar un solo hash para, digamos, escribir todos los cambios de estado que hubo en ese tiempo, ¿no? Y bueno, esto solamente va a pasar en Starnet. Todavía no hay una fecha en donde ya se vea que se va a implementar. No hay una fecha definida, pero según esto, en el roadmap está señalado para el Q4. Y bueno, eh, bueno, esto ya básicamente lo explicamos. Que bueno, para, para no hacer más largo esta parte, aquí. Eh, ¿Por qué la diferencia, el state diff, es un output del prover? Bueno, pues básicamente, cuando nosotros generamos transacciones dentro de Starnet, al ser del tipo validity, tiene que pasar por este prover. Este prover genera hashes, genera pruebas de que las ejecuciones de las transacciones se han ejecutado correctamente, ¿sale? Por eso se le llama computación probable, que, digamos, siempre va a dar el mismo resultado, la misma ejecución. Eh, pues básicamente eso es lo que hace el prover. Entonces, como funciona aquí es, llega el prover, tiene el current state, que es eh, el estado actual, llegan los nuevos bloques, las nuevas declaraciones, los nuevos hashes compilados y, digamos, se empieza a unir el estado. eh, sí, se empieza a calcular el cambio de estado para meterlo o para generar como este current state nuevo, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que hace el proveedor como output. No sé si ahí también estorba mi pantalla, pero bueno, va a ser una orillita. El Sharp es el prover eh, que actualmente está utilizando Starware. Utiliza DYDX, utiliza Sorare y utilizan otras blockchains que están funcionando con el rollup con el Validity Rollup de Starex. Y bueno, actualmente Star también. Lo que hace que esta generación de pruebas sea más barato porque digamos que ahí me meteré en temas de pruebas recursivas, pero básicamente es como apilar todas las transacciones y generar las pruebas por pilas, ¿no? Por pilas de transacciones y no de una por una, que pues, llega a ser más caro. Y bueno, están estos Data Availability Modes, que son los rollups, que son como las L2 utilizan Ethereum para Data Availability. Es más caro, pero digamos es permanente. Y bueno, aquí también señala que Starnet es un rollup, pero del tipo Validity. Luego vienen los Validium, que las L2 no utilizan como Data Availability, no llegan a vivir tanto, y en este caso Starex es un Validium, que básicamente está posteando todos los cambios de estado off-chain, ¿no? Y luego viene Volition, que es pues híbrido, que es esta combinación de o tener estas opciones de postear on-chain o off-chain y que salga, en el caso de que sea off-chain, que salga más barato,
o que sea off-chain en caso de que sea no más barato, pero más eficiente, porque también pues, se puede consultar en cualquier momento esa data, ¿no? Y bueno, con Volition también el usuario va, eh, más que el usuario, va dirigido hacia los developers que pues tengan esta opción de en dónde quiere guardar esta data. Obviamente va a pagar, ¿no? En caso de que sea un chain, el usuario paga. En caso de que sea off-chain, pues también le sale más barato. Y bueno, como les comentaba, todavía no hay una fecha definida, pero es en el Q4. No sé, por ahí si hay alguna pregunta, creo que no. Y bueno, como summary, como resumen, eh, pues Data Variability previene que Starnet se quede atorado en algún punto, que nosotros podamos recuperar ese estado de la blockchain en cuanto se quede como detenido, si es que llega a pasar. También Starnet envía los cambios de estado, los class hashes y básicamente todo el código que es compilado como data availability. Y bueno, pues todo esto son outputs del prover y del sistema operativo del Starnet OS o del Starnet Virtual Machine. ¿Vale? Y bueno, pues aquí igual, como comentario, Data Availability es 90% del costo actual de una L2. Por eso cuando se implementaron la parte de blobs, pudieron reducir un montón estos costos. Y bueno, pues Starnet actualmente trabaja como un rollup. No sé si hasta aquí hay dudas, si voy muy rápido, si voy muy lento, ustedes díganme. Si no, para pasar al otro la transacción, que es la finalidad de la transacción. Yo lo veo súper bien. De nuevo, esto es mucha información súper condensada, Sí, ¿verdad? O sea, son muchas verticales diferentes, muchos temas diferentes. Más bien, yo lo veo genial. Pero de nuevo, esto requiere mucho estudio después, ¿verdad? Y recordar que en ese espacio Web3 hay muchas capas diferentes. Es bueno aprender y estudiar los fundamentos de las redes, ¿verdad? Y cómo es que funcionan por debajo. Pero bueno, para llegar a desarrollar una aplicación que aprovecha esto, no necesariamente hay que saberlo todo, pero igual es bueno. Por ahí hay unas ok. preguntas en el chat. Sí. Acá Luca dice, ¿cuál sería la diferencia entre on-chain y off-chain? Bueno, básicamente on-chain es todo lo que está escrito sobre la blockchain que se vuelve, digamos, público y pseudoanónimo para la consulta de cualquiera. O sea, quiere decir que si yo encuentro un account, yo puedo saber qué tokens tiene, qué transacciones ha hecho, aunque la parte de pseudoanonimidad es yo no sé quién está detrás de esa cuenta, ¿no? Y off-chain, pues es básicamente todo lo que pasa fuera de la cadena, como actualmente las aplicaciones web 2, digamos, una base de datos, un server que no está como público hacia todos. A veces sí, pero en su mayoría no, ¿sale? Y pues se puede modificar. Esta información off-chain puede sufrir procesos que esos procesos, cuando son on-chain, pueden ser más costosos que cuando son off-chain. Por eso a veces se quiere como tener data fuera de la cadena para hacerle procesos a la información y que tal vez solo los resultados sean on-chain, ¿no? Va a depender mucho de qué estemos buscando. Si buscamos como mucha transparencia y mucho tracking de todo lo que estamos haciendo, lo ideal sería on-chain, pero si eso no importa tanto, lo ideal sería off-chain. Em, y también Jake Fernández dice, ¿podrían explicar un poco lo que es un rollup? Sí. Básicamente, un rollup es una máquina, vamos a llamarle una computadora, que lo que está haciendo es, en lugar de mandar una transacción por una transacción, lo que hace es, perdón, a Ethereum, por lo general los rollups son layers 2, ¿sale? Blockchains de segundo nivel, vamos a llamar también. Eh, lo que hacen es apilarlas primero, procesar esas transacciones, como les decía, para Ethereum es más costoso o es más difícil entender código como tal, entiende mejor los hashes, entonces lo que hace un rollup es procesa esas transacciones, procesa esos hashes, apila todos estos hashes y eso le entrega a Ethereum. Entonces, un rollup es básicamente
una cajita que está arriba de Ethereum, arriba de L1, que está procesando toda la información, está convirtiendo toda la información para que sea algo que a Ethereum le sea más sencillo y más eficiente de entender. Eso es básicamente un rollup. Y los rollups pueden también ejecutar transacciones off-chain o on-chain. Eh, digamos, están conectados, no todos, pero la mayoría de los rollups están conectados a Ethereum, a L1, y toda la información termina como haciendo el settlement, termina como, digamos, haciendo la confirmación final dentro de Ethereum L1. Y acá Randall también pregunta, ¿qué partes están centralizadas y qué partes descentralizadas de la arquitectura? Ok, los nodos están descentralizados, cualquiera puede montar un nodo, un full node, como los que les comentaba de Juno, Papyrus, Pathfinder. Esa parte, digamos, es descentralizada. El sequencer es centralizado todavía, pero se espera que sea descentralizado, pues me parece que para este o principios del siguiente año. Se está trabajando en eso. Ethereum, digamos, L1 está descentralizado en algunas partes también, pero bueno, enfocándonos en la parte de Starnet, el Prover es descentralizado, el Verifier es descentralizado. Esto quiere decir que cualquiera puede tomarlo, revisar las transacciones que están pasando por ahí, las pruebas que está generando el Prover, digamos, monitorearlo. Nada más, digamos, la parte descentralizada sería el sequencer, pero es una parte algo crítica, porque si el sequencer llegase a fallar o llegase a censurar transacciones, que no acepte transacciones, digamos, pues sería censurar, pues, digamos, no sería lo ideal para una blockchain. Starnet está centralizada por Starware. Sí, Daniel, por ahora. Obviamente veamos, la descentralización es como un espectro, ¿no? Es un espectro bastante grande, entonces podemos hablar de descentralización como espectro, digamos, desde el nivel 0 hasta el nivel 10. La idea de Starware es llegar al nivel 10 de descentralización, pero esto lleva tiempo, lleva también bastante complejidad técnica, porque también entre más descentralizada es una red, más lenta se vuelve. Ahí, como prueba está Bitcoin, ¿no? Bitcoin es muy descentralizada, pero también es bastante lenta. eh, a veces a propósito, a veces sin querer. Entonces también es como cómo llegamos a una descentralización decente, pero sin perder como los otros beneficios, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre L1 y L2? Pregunta Matías. Bueno, L1 es Ethereum, es básicamente, eh, o todas las cadenas que tienen, digamos, su propio consenso, sus propios nodos, su propio efecto red, sus propios smart contracts. Y una L2 también tiene lo suyo, pero termina conectándose hacia L1. Digamos, L1 es level 1 y L2 es level 2 y así. Y también puede haber L3 y L4 y así. Básicamente lo que están haciendo es una L2 simplifica el trabajo o sí, aligera el trabajo para la L1. ¿Por qué? Para que no se vuelva costoso. Si ustedes han tratado como de operar, de hacer transacciones en Ethereum, y si no, inténtenlo, van a ver que la transacción cuesta $1 o $2. Si tienen que hacer un montón de transacciones por cualquier cosa, digamos una votación para sus usuarios de sus aplicaciones, que sea una votación on-chain, eso sale carísimo, ¿no? Antes existían algo que le llamaban las gas wars, que es, sale una colección de NFTs o algún protocolo DeFi interesante y todo el mundo quería ser el primero en mintear ese NFT o el primero en depositar en el protocolo. Y entonces se producían estos gas wars porque yo, digamos, quería depositar $100 en el protocolo DeFi, pero tenía que pagar 20 o $30 de gas para que mi transacción pasara primero que el que quería depositar 1,000 o 5,000 o 10, ¿no? Así de lo que estaba esto. Em, También por eso se mandó como todo ese trabajo hacia las L2, que aligeran el trabajo para la L1, y al mismo tiempo la gente que decide quedarse en L1, que decide como seguir haciendo transacciones dentro de Ethereum, eh, pues le sale como ya no tan costoso. Pero una L2 siempre va a ser más económico, ¿no? Ahí estamos hablando de centavos. Em,
igual si algo no va quedando claro, díganme. José Mario, ¿es posible combinar off-chain con on-chain? Sí, sí es posible. De hecho, digamos que a veces es está bastante normal. Va a depender mucho del tipo de aplicación que quieran hacer. Por ejemplo, los que combinan a veces off-chain con on-chain son los juegos, ¿sale? ¿Por qué? Algunos juegos que probablemente donde la cadena no es tan eficiente, meten los assets, los personajes como NFTs, que son on-chain, pero toda la lógica de juego, digamos, el disparar, el brincar, cosas así, está off-chain. ¿Por qué? Porque es más cómodo para un usuario no estar firmando transacciones que estar firmando una transacción por cada movimiento que quiera hacer, que eso sería si fuera on-chain, ¿no? Entonces, digamos, de esa forma se podría combinar o se combina off-chain con on-chain. Em, ¿Cómo se agrupan las transacciones? Dice Caluca. ¿Cómo se agrupan las transacciones para que escale en IT? Entiendo que N transacciones en L2 se convierte en una sola en L1. Sí, no es que se convierta en una sola. Lo que pasa es que todas esas transacciones se convierten en un bloque dentro del rollup. Y después de que ese bloque, digamos, es procesado por el mismo rollup, ese bloque que ya tuvo un montón de transacciones adentro, digamos 100 transacciones, dentro de un bloque se vuelven en un hash, ¿sale? Ese hash es el que se baja a L1 y, digamos, Ethereum lo que hace es descifrar ese hash, que es mucho más barato que escribir el hash, ¿sale? Está haciendo básicamente lectura, pero no solamente está haciendo lectura, sino que está desarmando el hash para decir, ah, ok, el bloque está correcto. Entonces ya lo voy a finalizar acá en L1. Y eso es como lo que sale más barato, lo que es más eficiente. Gracias a las CKPs, ¿es posible combinar off-chain con on-chain? Eh, ok, creo que esa era como parte también de la pregunta de si es posible combinar off-chain con off-chain. Eh, las CK proofs, digamos que son solamente un sabor. eh, de pruebas en la blockchain. Ahí están los optimistic rollups, que, bueno, como su nombre lo dice, son optimistas, quiere decir que ellos dan por entendido que nadie quiere eh, atacar la red, entonces dejan como pasar todo, a menos que alguien haga como un challenge, se le llama hacer challenge, a querer revertir el estado, digamos, actual del rollup. Quiere decir que si ustedes detectaron, alguien de ustedes detectó o un nodo detectó que alguna transacción se procesó mal o que no es correcta o que se atacó la red, ustedes pueden levantar la mano y decir, hey, este estado final está mal, tienen una ventana de 7 días para hacerlo, lo que no es tan favorable a la hora de ser usuario, porque digamos, si ustedes no quisieron hacer fraude dentro de este tipo de rollup de los optimistic, como se va a revertir todas estas transacciones, pues ustedes también se revierten las suyas, ¿no? Eh, entonces, no sé, ahí es medio raro. Pero se puede hacer con ambos, ¿no? O sea, se puede hacer con Optimistic Rollups o con Validity. Los Validity son los CK, que se pueda combinar off-chain y on-chain, ¿vale? Eh, el sequencer se encarga de producir los bloques, ¿está correcto? ¿No está corriendo? Sí, sí. Quiero hablar. El sequencer tiene un límite de bloques a producir. Em, no, o sea, realmente está como constantemente em, generando bloques, pero esos bloques tienen un límite de transacciones que ahorita vamos a ver justo en esta sección. ¿Ha pasado que el sequencer ha estado bajo o fuera de servicio? Creo que el de Starnet todavía no. El que recuerdo es el de Arbitrum. El de Arbitrum de repente dejó de producir bloques porque a los devs se les olvidó como ponerle más gas para que pudiera como seguir firmando transacciones. Pero no recuerdo Bueno, ahorita un un caso de caso Starnet. como el de Consensus, ¿verdad? La red de Consensus, línea. Ahí sí fue que pausaron la producción de bloques, ¿no? Ajá. Cuando se hackeó un protocolo. Sí, sí, sí.
también. No, pero bueno, me refiero como a de Starnet, no recuerdo Ah, de alguno. claro. No es que le eche porras, no es que le eche porras, pero no me acuerdo de alguno. Eh, Dice acá Luca, entiendo que lo que hace el sequencer, que lo que hace el sequencer es el tratamiento, pero ¿cómo? Imagino un escenario en el que llegan transacciones y se van atendiendo. Sí, justo. Ahorita no tiene como tal una mempool, o sea, es básicamente un FIFO, First In, First Out. Como van llegando, las va formando el sequencer, las va procesando, va generando como estas pruebas y se van metiendo al bloque. Estos bloques se van procesando, se genera el proof, se baja perdón, hacia el sharp, hacia el prover, se genera ese proof y de esa prueba se manda a validar. Es básicamente eso. Y Steven dice, el secuencia propone batches de transacciones, las manda al aggregator, el aggregator procesa cada transacción, exacto. Y después pasa el batch completo un snark. Ajá, correcto. Y gracias Steven por, por el comentario. Para quedar claros, cada transacción es un bloque y en su momento cada bloque se convierte en un hash. No, cada transacción va a formar parte de un bloque. Digamos, veamos la transacción como una cajita, una caja pequeñita, y el bloque como una caja más grande. Entonces, las cajitas, que son las transacciones, se van metiendo en la caja grande, que sería el bloque. Este bloque tiene un límite, digamos, de 100 transacciones. No es precisamente 100 transacciones, pero vamos a ponerlo como ejemplo ahorita. Tiene un límite de 100 cajitas esa caja grande, entonces cuando llega a su límite, se cierra esa caja y se manda a paquetería o se manda al almacén o lo que sea, que en este caso sería el sequencer manda esta caja ya a ejecutar dentro del mismo sequencer, solo digamos, en otra sección. Y ese proceso de esa caja, o sea, esa validación de esa caja, se convierte en un hash, que después todos sus hashes, digamos, hash A del hash de la caja A más hash de la caja B, al rato, después, digamos, dentro del proceso se va a formar el hash A más B, que ese es un solo hash, y así se van formando los hashes del estado de la cadena. Y Andrés dice, además de los activos digitales, ¿cuáles son los activos que tiene el hacer juegos dentro de una blockchain? ¿Podrías darnos casos de éxito? Además de los activos digitales, ¿cuáles son los activos que tiene el hacer juegos dentro de una blockchain? Perdón, no entendí bien la A ver, pregunta. otros atractivos. A ver, si un juego está en una red descentralizada, ¿verdad? No es que de repente toda tu data Mm, del juego se borró o el ok, servidor se cayó y ya no puedes jugar, ¿verdad? Le claro. agrega mucha resistencia. Supongamos, no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Supongamos que un juego famoso, el que ustedes quieran, en Xbox o en Play, lo que jueguen. Ustedes ya tienen una categoría muy alta dentro del juego y por alguna cosa empiezan a bloquear IPs de Costa Rica o IPs de México y ya no pueden jugar. Y después, cuando quieren iniciar sesión, ya no tienen los recursos que tenían dentro del juego, ya no tienen el historial que tienen dentro del juego y no hay registro de que ustedes existían dentro del juego. ¿Sale? Eso podría llegar a pasar, digo, es muy extremo tal vez el ejemplo, pero eso podría llegar a pasar en un server de juegos centralizado, que a lo mejor algún dev lo corrió ni se enojó y dijo, ah, pues ahora borro todo. Y dentro de lo que serían los juegos on-chain, no porque, digamos, no se pueda borrar, sino porque están diferentes factores, digamos, diferentes niveles de seguridad que van a estar validando. En caso de que algún nodo deje de funcionar que tenía ese historial, como la blockchain está repitiendo ese estado en todos los demás nodos, pues vas a otro nodo y ahí se va a encontrar. Es como compartir un Google Drive y que nadie lo pueda borrar o que nadie lo pueda modificar sin pedirle permiso a los otros. No sé si ese ejemplo quedó un poquito más claro. Eh, FIFO, si me lo contesté. Exacto, ni siquiera fue correcto. Vale. Entonces, vamos a Transaction Finality. ¿Qué quiere decir esto? La finalidad
tiene que ver más cuando el estado de una cadena o el estado de su transacción ya no puede cambiar. O sea, una vez que se escribió en piedra y ya no se puede modificar. Lo que les comentaba de los Optimistic Rollups es que tiene una ventana de 7 días para echarlo para atrás, cosa que con los Optimistic Rollups tienen digamos, esta ventana de 7 días, cosa que con los Validity Rollups no pasa. ¿Sale? No pasa, ¿por qué? Porque los Validity Rollups generan una prueba de cada cambio de estado, de cada, digamos, de cada transacción. Entonces, ellos no necesitan tener esta ventana abierta porque, digamos que en todo momento están validando que la ejecución se esté haciendo correctamente. Ay, creo que, ok. Eh, Aquí en L1 tiene su propia finalidad y L2 tiene su propia finalidad, ¿sale? En L1 tarda 6 minutos en que ustedes ya no puedan modificar el estado de Ethereum y en StarNet tiene, dentro de L1, tiene una finalidad de 2 horas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de una ventana de 2 horas todavía podrían echar para atrás el estado de una transacción, ¿sale? Podrían revertir. Ustedes todavía no, nosotros todavía no, porque el sequencer no está descentralizado, ¿vale? Voy a ver acá el chat. Dice, ¿quién decide si utilizar Optimistic o Zk Rollups para validar las transacciones? Eh, digamos que eso lo decide la blockchain cuando la crean. Por ejemplo, vamos a decir que el comité de Starkware o de Starnet decidió usar Validity Rollup porque es una mejor tecnología que los Optimistic. ¿Sale? Los Optimistic en su momento eran bastante buenos, era como la mejor tecnología que podemos tener en ese momento, y por eso se crearon capas 2 layers 2 con este tipo de características, ¿no? Siendo optimistas. Optimistic Rollups está Optimism, que justo de ahí viene su nombre, está Arbitrum, está Linea, no, perdón. Base, esta Base, que es la que se conecta al OP-Stack. Eh, Blast, hay un montón. Las únicas que recuerdo que no son Optimistic son Scroll, que es CK, CK, ¿no? La blockchain que se llama CK, Starnet, obviamente, y hay otra ahí que se me está yendo. Pero bueno, Es básicamente todo Polygon. Polygon sí que bien, porque tienen otra que es Polygon, que es una sidechain, pero bueno, no vamos a traer muchos detalles. Pero sí, todo lo que sea CK, digamos que son validity rollups y esas se generan las pruebas, entonces no tiene este problema de finalidad. Y bueno, pues los optimistic rollups tienen una semana para, digamos, modificar este estado. Es posible que una blockchain implemente distintas validity proofs. Eh, bueno, a ver, para dejarlo un poquito más claro, ahí Daniel, las validity proofs son las CK proofs y los optimistic, las fraud proofs, las fraud proofs son lo que utilizan los optimistic rollups. Entonces, las CK proofs los utilizan los validity rollups y las fraud proofs los utilizan los optimistic rollups. ¿Vale? No sé si quedó más claro. Entonces, se podría llegar a combinar, tal vez, pero va a depender de qué caso de uso le quieran dar. No sería eficiente porque si ya estás teniendo una tecnología que es mucho mejor, en este caso CK, que los fraud proofs, digamos, no le veía mucho caso, ¿no? Al contrario, los optimistic han estado tratando de mejorar todavía más para no quedarse como tan rezagados frente a los validity, ¿sale? Frente a las CK proofs. Entonces, pero bueno, retomando un poco la parte de Finality, entonces en Ethereum, una transacción ya no se puede modificar o el estado de la blockchain no se puede modificar después de 6 minutos. En Starnet dentro de L1, porque recuerden que en el esquemita que vimos se bajan las transacciones a L1, dentro de L1, 2 horas, tiene una ventana de 2 horas y digamos a las 2 horas y 1 segundo ya no se puede modificar ese estado, esa diferencia de estado. Dentro del mismo Starnet, la finalidad es de 3 segundos, o sea, es mucho más rápido que dentro del mismo Ethereum. Y dentro de los Optimistic Rollups es de una semana, ¿vale?
Acá, buena pregunta, Juan. Si CK es mejor que Optimistic, ¿por qué los Optimistic van ganando en tamaño y uso? Una respuesta que puede sonar como bastante simple es porque salieron primero, exacto. Entonces empezaron a generar el efecto red, el network effect antes, porque tienen más desarrollo por llevar más tiempo en el mercado y digamos, en el caso específico de StarNet, al utilizar todo Solidity, eh, pues se pueden desarrollar como las mismas cosas que ya había en Ethereum dentro de los otros, básicamente nada más es deployar, ¿no? Dentro de los Optimistic. En el caso de StarNet no, en el caso de StarNet sí sería migrar código, pero bueno, también ya viene Kakarot, que es CKEVM, que es básicamente compatible con Solidity, pero conectado a Star. Después vamos a ver eso. De hecho, mañana jueves, si se quieren conectar al jueves de Cairo, ahí vamos a entrevistar a Elías, uno de los founders de Kakarot. Pero bueno. Eh, pero sí, básicamente es por eso. Han recibido más inversión, han estado más tiempo en el mercado, digamos, han también tenido más tiempo para experimentar, para validar cosas y los Validity pues apenas van como llegando, aunque ya se van haciendo más eficientes y se van mejorando también, ¿vale? Entonces, bueno. Y bueno, retomando este esquemita que ya varios conocen, bueno, básicamente se manda una transacción, se firma esa transacción, llega a la mempool, llega al sequencer, ese sequencer tiene una mempool, hace la ejecución y la validación en la Carrier Virtual Machine, se manda al prover, el prover genera este valid proof, se verifica y el data availability pues digamos, se setea también. Dentro de lo que es L2, dentro de, digamos, hasta donde llega la ejecución del sequencer, son 3 segundos. O sea, en 3 segundos su transacción ya pasó por el sequencer y ya, digamos, ya no se puede modificar. Pero tiene 2 horas para llegar, digamos, en lo que llegue Ethereum y Ethereum dice, ok, ya se seteó, ya está correcto, son 2 horas. ¿Vale? Eh, pues bueno. L2 versus L1 Finality. En StarNet L2 toma 3 segundos. Aquí el tema es, hay que creer en Starware. A veces puede ser bueno, a veces puede ser no tan bueno, va a depender también del objetivo. Y bueno, pues esto es usado por muchas aplicaciones, ¿no? Del mismo, digamos, del mismo contexto de StarNet, dentro de L1 la finalidad toma 2 horas. Es trustless porque es más descentralizado y esto es usado por los bridge. Por eso cuando ustedes mandan fondos de, digamos, Ethereum L1 a StarNet, puede tardar un rato en reflejarse o en confirmarse o viceversa, de L2 a L1, ¿no? Es básicamente por eso. Digamos, los bridge tienen que estar seguros de que ustedes depositaron los fondos y que ya no se puede revertir ese depósito de fondos. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes puentean, ¿no? Se le llama bridgear o puentear fondos de Starnet a Ethereum, eh, pero como se tarda 2 horas, ustedes en algún momento encuentran una forma para cancelar esa transacción, pero el bridge a los 3 segundos les depositó los fondos del otro lado. Entonces, es un ataque como de double spending, se podrá llamar, eh, que obviamente van a dejar sin fondos a los bridge, ¿no? En L2 hay trust. ¿Por qué el sequencer es centralizado, pero trustless en L1? ¿Por qué es centralizado? Ok, es justo lo que explicaba, que es un espectro. El sequencer es centralizado porque es como la parte más compleja de una blockchain de descentralizar. ¿Por qué? Porque tiene que tener orquestación. Por ejemplo, hoy todos los, todos los sequencers que están montados por Starware están sincronizados para como funcionar en orden, ¿no? Si tú ya tienes una transacción, ya no te doy una segunda, se la doy al otro sequencer que también está montado, al otro server, vamos a llamar, y si llega una tercera, se la doy al otro y así, ¿no? Entonces, digamos, están bien orquestados. Cuando esto se abra, cuando esto se descentralice,
tiene que haber un consenso de quién la va a tomar, quién la va a ejecutar, quién la va a validar y quién, y bueno, esa máquina o esa persona que valide esa transacción va a comunicar el resultado a todos los demás pero al mismo tiempo esta máquina tiene que tener la reputación de que es trustless, de que podemos creer no solo en el resultado que nos está dando, sino que también lo podemos verificar. Entonces lleva mucho más tiempo, digamos, a nivel desarrollo, a nivel código, descentralizar un sequencer. De hecho, es el problema que tienen todas las L2, básicamente. ¿No? No es un problema exclusivo de Starling. Casi todas las L2 tienen ese problema. No casi todas, pero algunas van más avanzadas como con el proceso que otras. Hay algunas que han decidido descentralizarlo más rápido, pero de una forma no tan eficiente, entonces es un poco esa carrera, ¿no? Como queremos. Queremos centralizar Arthur, primero, pero no tan eficiente. Ajá. cuál es su opinión con este tema de que una L2 debería de buscar descentralizar? Porque en realidad hay unas que no les interesa tanto, o sea, como que no lo tienen como prioridad. Va a depender, bueno, a ver, mi opinión es, debería de ser descentralizado, pero no solamente eso, debería también ser sencillo para el usuario eh, digamos, salir de esa L2. ¿Cómo es esto de salir? Supongamos que Optimism se detiene y tiene que haber alguna salida para que los usuarios que quedaron atorados, que estaban atorados en Optimism, como ya no está generando bloques, recuperar sus fondos en L1, que es, digamos, hacia donde se hace todo el settlement de estos states, ¿no? Donde se confirma estos cambios de estado. Entonces, como ya hay una confirmación de que yo tenía, digamos, 50 ITERs en Optimism, yo tengo tiene que existir alguna forma sencilla de ejecutar. Ahora existen, pero son muy difíciles para un usuario normal. Eh, Tiene que haber una forma sencilla de ejecutar esa salida, ¿sale? Entonces, tiene que ser centralizado, sí. A veces no es tan importante para el usuario final. ¿Por qué? Pues porque el usuario lo que está viendo es la pantalla y que su dinero se deposite y que a lo mejor llegue a donde tiene que llegar o genere el rendimiento que tiene que generar. Eh, o cosas, digamos, por el estilo, ¿no? No está tan preocupado de qué pasa si de repente llega un gobierno y censura o tumba a esta empresa o pide revisar cosas de esta empresa y tiene esta secuencia donde están pasando todas mis transacciones, donde pueden revelar cuántos fondos tengo. Y no es que esté haciendo algo malo, simplemente la privacidad es parte de, ¿no? Es parte del sistema. Exacto, censorship resistance. Como es importante descentralizarlo para que no nos censuren, ¿no? Para que ni siquiera puedan llegar a intentarlo y si lo intentan, pues bueno, hay otros métodos, hay otras salidas. Entonces, mi opinión es, debería de preocuparnos, eh, pero creo que nos preocupa más a la gente que estamos desarrollando o a la gente que, digamos, estamos preocupados por cómo funciona una blockchain y no tanto por el usuario final que termina usando una aplicación. Justo a los usuarios finales ni siquiera les tendría que interesar que exista una blockchain dentro de tu aplicación. Simplemente que se maneje como aplicación, digamos, Web 2 y ya, ¿no? Lo ideal es eso, pero la descentralización es importante para ciertas partes. Fulanito dice, ¿es posible entonces que antes de 2 horas que realicé una transacción como un swap en Starnet, aunque lo haya finalizado exitosamente, sea reversada antes de que hagan L1 definitivamente? Sí. Justo el caso que les platicaba, que bueno, no terminé como de platicar. Supongamos que hay algo que se llama arbitraje, ¿no? Voy a meterles ahí un concepto que se llama arbitraje, que es básicamente comprar barato y vender caro en otro lado, ¿sale? Esto se puede dar dentro de la misma cadena. Vamos a poner de ejemplo a Optimism. No es que le tire a Optimism, pero vamos a poner ese ejemplo. Entonces, ustedes van a un DEX a comprar ITER a $3,000. Y dentro de Optimism hay también un DEX B
donde el Ether se está comprando por 3.200. Entonces ustedes lo venden y sacan un profit de $200. Como estos optimistic rollups tienen una finalidad de 7 días, quiere decir que si alguien en 7 días reportó otra cosa y se tiene que revertir el estado, ustedes van a perder su profit, su arbitraje. O si ustedes mintieron un NFT y se revierte, digamos que ustedes hicieron cálculos para sacar el NFT con ID 10 y lo lograron, ¿no? Porque también eso se llega a dar con bots y todo eso. Entonces, digamos que lo logran, pero igual se revierte el estado y les quitan ese NFT ID 10 y se recorren o pasa cualquier otra cosa, ¿no? Siguen teniendo un NFT, pero no puede no ser el mismo o puede que ni siquiera ya lo tengan, ¿no? Entonces, va a depender de qué tan severo sea, pero sí, puede ser reversada antes de quedar en L1 y digamos que ya no tengas el profit que tenías. Exacto, la típica de que la situación no importa hasta que importa, justo. Bueno, básicamente eso. Y también otra parte que no solamente es como de privacidad, sino también, ahí se me fue, em, resistente a la censura en cuanto a transacciones. ¿Qué pasa si yo estoy generando transacciones que a lo mejor no le gustan a Starware? No sé qué tipo de transacciones serán esas ahora, pero supongamos que alguien dentro de Starware que está controlando el sequencer le molesta. Ya detectó mi wallet, ya detectó mis transacciones y no las incluye dentro del sequencer. Entonces nunca se van a validar. Entonces no voy a poder hacer profit o no voy a poder hacer cosas. Eso pasa en algunas blockchains. En Ethereum pasaba antes cuando era Proof of Work, porque los nodos podían no aceptar validar transacciones, o sea, pueden no escogerlas. De hecho, eso va muy relacionado a la mempool y es como que trabajamos en Rollamate, pero tampoco quiero profundizar mucho en eso, no se trata de eso hoy. Eh, pero, digamos, eso también puede llegar a pasar, ¿no? Que los atoren todo el tiempo con sus transacciones que nunca pasa. No precisamente que falle el gas, sino que el sequencer los está ignorando a propósito, ¿no? Entonces, por eso es importante tener descentralización también. Y bueno, vamos a continuar. Y bueno, hablando un poquito más de la mempool, eh, actualmente no hay un fee market, por lo que les comentaba, no hay como tal una mempool dentro de Starnet. Pero cuando se descentralice esto, lo habrá. Las transacciones son ejecutadas como van llegando, lo que les decía, FIFO, First In, First Out, y no puedes pagar mucho más. Actualmente no puedes aumentar tu gas para formarte, para que te pasen hasta adelante de la fila, digamos, para formarte en la fila VIP, donde están solo los que están pagando más, ¿vale? Eso sí pasa en Ethereum. Si tú subes el gas cuando vas a mandar transacción es validada más rápido. Por eso hay algo que se llama MEV, que es el Maximum Extractable Value. Son bots que están haciendo arbitraje o que están, digamos, copiando o interviniendo en el profit de otras transacciones. Como la mempool es pública, todas las transacciones las puedes ver, todas las transacciones están pendientes, las puedes ver. Esto se escanea con un bot y entonces encuentran transacciones que pueden hacer mucho profit o profit interesante. Los bots las replican, pero incrementan el gas para pasar antes que los que habían ejecutado primero esa transacción, que los que habían mandado ejecutar primero esa transacción. Entonces se forman, digamos, arriba de ellos eh, y es lo que se llama front running, ¿no? Que bueno, eso viene cuando, digamos, tiene sus ventajas y sus desventajas en una mempool, pero es un mercado que es así, digamos. Em, y bueno, dentro de Starnet también es conocido como el batcher, que es lo que comentamos hace un rato, que se forman todas estas transacciones, se meten en el bloque y se manda a generar esta prueba, es un batch. Y bueno, la mempool real va a ser creada para el mercado peer-to-peer, y pues es parte de la descentralización, ¿no? Entonces, pues ya, no sé. Ok, vamos a hablar de, ahora sí, los bloques pendientes. Cuando una transacción llega al sequencer,
el estatus está en pendiente. Esa transacción es añadida un bloque, ¿sale? Y entonces una vez que está dentro del bloque, el estatus cambia a accepted en el to, ¿sale? Que aquí tarda 3 segundos. Cuando una nueva transacción entra, pues lo mismo. Se pone en estatus pendiente, se mete al bloque y pues el proceso se repite, ¿va? Y lo que comentamos, cuando un bloque tiene estatus de creado, es porque alcanzó el máximo de transacciones. Pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000. No depende del número de transacciones, sino depende de los steps, los Kairos steps. Y aquí puse como un concepto que es el Kairos step, es la unidad más pequeña de una ejecución de la Cairo Virtual Machine. Esto quiere decir que pueden ser operaciones matemáticas, pueden ser operaciones de control de flujo, digamos, todo lo que tenga que ver con el cambio de estado, con una ejecución aritmética dentro de la Cairo Virtual Machine, es un step, ¿sale? Entonces, digamos, un if podría ser un step, una suma es un step, eh, una validación de un address es un step, y así. Entonces, digamos, el block limit dentro de StarNet son 10 millones, o sea, 10 millones de operaciones. Y el bloque, perdón, y el tamaño máximo de una transacción, el transaction limit, tiene un tamaño máximo de 3 millones de steps. Nodo en Ethereum es igual a sequencer en StarNet. Sí, un nodo validator sería algo equivalente al sequencer, justo. Sí, podríamos verlo así. Pero también recuerden que hay nodos que no precisamente son validadores en Ethereum. Y bueno, básicamente los validadores en Ethereum, en L1, son los que forman los bloques, los que validan las transacciones, forman los bloques y confirman, ¿no?, el cambio de estado. Eso es justamente lo que hace el sequencer actualmente en Star. Entonces, digamos que sí. Y vale. Bueno, pues esto es básicamente cómo pasa digamos, el timeline de cómo pasan los eventos desde que el sequencer recibe una transacción, la transacción es ejecutada, pasan 3 segundos, el bloque es creado, pasan 3 minutos, y hasta que ya no se puede modificar ese estado, pasan 2 horas. Y bueno, como resumen, las transacciones son ejecutadas conforme van llegando. Actualmente esto va a cambiar. Cuando una nueva transacción llega, se agrega al estado de bloque pendiente, al pending block. Cuando la transacción es ejecutada correctamente, bueno, pasan 3 segundos y cambia el estado a accepted on el to. Eh, la finalidad del bloque, perdón, la finalidad de la transacción pasa antes de que el bloque sea finalizado, y un nuevo bloque es creado cada 3 minutos aproximadamente, y un bloque tiene un tamaño máximo de 10, o acepta un tamaño máximo de 10 millones de Cairo steps. Sale de 10 millones de operaciones. Y una transacción el tamaño máximo de una transacción para que sea válida dentro de Starnet tiene un tamaño máximo de 3 millones de Cairo steps. Puede tener menos, pero no puede tener más, ¿sale? Ese es el transaction limit. Cuando ustedes quieren como hacer una transacción que incluya muchos procesos dentro de la misma transacción, justo se puede ilustrar un poco más cuando se hacen los multicalls, que tal vez lo van a ver más adelante en el bootcamp, cuando interactúen con StarJS. Se pueden implementar multicalls, que es hacer dentro de una sola llamada, digamos, dentro de una sola ejecución, se pueden llamar muchas funciones y tiene un límite. Ese límite son esos 3 millones de steps. Digamos que son 5 llamadas a funciones diferentes. Vamos a suponer, dependiendo de cuántas operaciones tengan estas funciones. Vamos a decir que son 5. Si ustedes agregan una sexta, van a tener un error de transaction limit, ¿vale? Van a exceder. Y bueno,
No sé si por ahí hay preguntas, si no, para pasar a los full notes. Que ya es un tema más sencillito. Igual no sé cómo vamos de tiempo. Creo que vamos bien, ¿no? Va bien. Bueno, ¿qué es un full node? La respuesta sencilla es una máquina que contiene todo el estado de Starnet o todo el estado de la blockchain. Puede, no precisamente de Starnet, pero bueno, estamos hablando de Starnet, entonces todo el estado de Starnet. Los usuarios no interactúan directamente con el sequencer a la hora de mandar transacciones, interactúan con los full nodes, ¿sale? Esos RPCs son parte del full node que también se los comentaba hace un momento y em, son equivalentes a un execution client en Ethereum, ¿sale? Estos full nodes dentro de Starnet son básicamente lo mismo que los clientes de ejecución en Ethereum. Y Starnet tiene tres tipos o tres variedades de full nodes. Uno es Juno, que está escrito en Go, está hecho por Nethermind, una empresa de mis favoritas. Pathfinder está hecho por Ecolabs, está hecho en Rust. Y Papyrus, que está hecho por el mismo Starware, igual en Rust. ¿Por qué es importante tener diferentes tipos de clientes? O sea, digamos que nos hace falta un cliente en JavaScript, un cliente en Python, un cliente en Elixir, un cliente en Java eh, y en lo que ustedes quieran. Es importante porque, para empezar, para tener variedad, digamos, para tener es diversidad de clientes. ¿Por qué? Porque si digamos que todos, más del 50% o ya cuando esto sea más descentralizado, digamos que el 51% de los que estamos aquí tenemos todos un nodo de Juno. Todos montamos el mismo nodo de Juno, el mismo cliente. En caso de que Juno tenga un bug severo, como somos el 51% de los que estamos aquí, tenemos el mismo cliente, se cae la red. Es una forma de atacar la red también. Se convierte en una forma de atacar la red. Por eso es importante que haya diferentes clientes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque así, aunque tienen los mismos métodos para llamar a los RPCs, aunque tienen acceso a la data, a llamar los balances, a ver las wallets, a ver las transacciones, eh, digamos que tienen em, diferentes workarounds, cómo abordaron el problema, diferente diseño, entonces también van a tener diferentes issues, diferentes bugs, que algunos pueden ser severos, otros no, pero el que haya diversidad, digamos que garantiza que la red va a estar segura, ¿vale? Entonces, lo ideal sería, en este caso, como hay tres tipos de clientes, que hubiera 33 en 3 de 3, ¿no? Obviamente no siempre se da. Eh, y sí, justo Ethereum actualmente tiene un problema de diversidad de clientes. La mayoría ha montado Get, que también está escrito en Go. Creo que es por un tema de que Get es mucho más eficiente que los otros que existen, pero también porque con el tema de Liquid Staking, que no sé si estoy hablando también de temas muy desconocidos para la gente que está acá, espero que no. Y si sí, también igual, avísenme y lo sacamos de dudas. Eh, Cuando se habla de Liquid Staking, digamos, hablamos de Lido, de Rocket Pool, de Ayen y de otros protocolos que por ahí también están formándose. Estos protocolos, para eficientar este staking líquido, necesitan tener nodos montados y la mayoría están montando nodos en Get. Entonces, digamos que no están, y no es que ellos tampoco lo escojan, como es descentralizado, dejan a sus propios proveedores de nodos elegir en qué cliente van a usar. Entonces, bueno, pues ahí están habiendo como un poco no problemas en sí, pero pues se está tratando de desincentivar el uso de Get y utilizar otro tipo de clientes como Lighthouse, Nimbus y hay un montón más, ¿no? Pero bueno, básicamente esto. Para leer de Starnet, ya habíamos dicho, se utiliza un RPC.
la lectura no cambia el estado de la red, entonces no es necesario pagar. El Blockifier o el State Manager, básicamente lo que se encarga es de ejecutar esas transacciones, es la parte de ejecución ya como tal de las transacciones que llegan al sequencer. Eh, los RPCs básicamente van a leer todos estos estados, la base de datos, el cambio de estado de la virtual machine, cómo está ejecutando transacciones el Blockifier. Por eso podemos recibir estados como pendiente, rechazado, cosas por el estilo. Y bueno, los RPCs regresan eh, una respuesta. Hay diferentes RPCs, hay diferentes clientes. Alchemy puede también usar, no sé, digamos que Alchemy utiliza no sé, Pathfinder, Infura utiliza Papyrus y podemos nosotros montar nuestro propio nodo para tener nuestro propio RPC donde podamos mandar por ahí nuestras transacciones o nuestras consultas y puede ser en Juno o puede ser en cualquiera de los otros clientes, ¿no? Eh, Hace poco hubo también un tema ahí con que los métodos no estaban, las versiones, perdón, de los métodos no estaban todavía como estandarizados. Entonces, Juno no tenía métodos que Pathfinder sí tenía y que Papyrus tenía hasta métodos de más, digamos, ¿no? Como, entonces, había que estar leyendo la documentación de cada cliente para ver qué métodos se habían implementado, qué métodos no, cuáles eran compatibles con qué versión. Entonces, eso es normal cuando la blockchain se está como construyendo, se está desarrollando, pero sí es algo incómodo porque hay que estar viendo cuál, ¿no? El que a mí me ha servido mucho es el de Blast API. Se los voy a poner en el chat. Eh, por si llegan a empezar a desarrollar, pues ahí está. Eh, y bueno, pues, estos full nodes están al pendiente de lo que está haciendo el sequencer para estar como actualizando todo este state. Por eso acabamos lo del state manager. Eh, el sequencer si se alimenta como este estado o manda cambios de estado, se hace un fetch del Blockifier, que es quien está ejecutando y quien está administrando como este estado, para que el nodo tenga como el estado más actual, ¿no? Que tenga el último bloque, el último estado y todo esté como funcionando correctamente. Y para escribir en Starnet, pues también pasamos por un RPC. Debemos de tener una wallet. Esa wallet tiene un signer. Ese signer firma nuestras transacciones y esas transacciones firmadas se mandan a través del RPC, los métodos que tienen estos RPCs como send transaction, transaction call, cosas por el estilo. Esas transacciones firmadas llegan al sequencer por medio de un gateway. Ese gateway, pues básicamente lo mete o lo forma en la mempool y pues bueno, ya pasa toda la ejecución que vimos, se forman los bloques, se hace la prueba, se valida y bueno, se hace el settlement, ¿vale? Y pues básicamente eso. Eh, eh, mm, bueno. ¿Cómo se sincroniza un full node de L2? Y bueno, en este caso, Pathfinder en específico pide los bloques del sequencer, calcula los root hash. De hecho, les hice el comentario hace ya un rato de lo que es el hash root, o el root hash, que es como el hash final que contiene todo el estado de la blockchain. ¿Sale? Entonces, lo que hace Pathfinder es compara este root hash con lo que se está formando en L1. Y pues si machea, lo marcan como válido o no. Si no machea, es básicamente inválido. Entonces, ya como resumen, eh, los nodos nos van a estar regresando data, van a estar, digamos, contestando las preguntas que le hacemos a Starnet de cuánto tiene esta wallet de balance en Ether o en STRK, qué transacciones ha hecho, en qué nodes va. El nonce es un numerito que tienen todas las transacciones, ¿sale? El nonce es importante para evitar replay attacks.
O sea, que alguien, digamos, copie nuestra transacción y la mande como si fuera, o la mandemos nosotros mismos una segunda vez. ¿Sale? Es un número que va por lo general secuenciado, uno, dos, tres. Y esto es para darle seguridad a nuestras transacciones, ¿sale? Podemos usar, digamos que si nuestro nos va en el 5 nosotros nos podemos saltar hasta el 100 y luego utilizar el 90, pero lo que no podemos hacer es reciclar nonces que ya hayamos usado antes. Eso igual tiene que ver mucho con la mempool, pero después podemos profundizar más en cada componente. Y bueno, hay tres implementaciones actualmente, que es Juno, Papyrus y Pathfinder. Por ahí hay algunos otros que son como de la comunidad, no están acá probablemente porque se utilizan más para desarrollo, pero bueno. Y dos State Managers, que es el Blockifier, que es quien se encarga de estar viendo cómo funciona el sequencer y estar ejecutando transacciones. Y bueno, el StarNet y Rust. ¿Vale? El sequencer utiliza el Blockifier, que también ya se los comenté, y StarNet guarda los block roots en Ethereum. Y quiere decir, lo que también les comentaba en la sección de bloques, que estos bloques tienen un hash. Ese es el hash root de ese bloque en específico, no del estado completo, sino de ese bloque, y esos son los que se guardan en Ethereum. Entonces, de esa forma, cuando se llega a parar la blockchain, podemos como ir por todos esos y como tratar de recuperar el estado desde ahí. Eh, Son usados para verificar los bloques y bueno, Starnet Core también es usado para enviar mensajes de L1 a L2. Ese no sé si en algún momento lo van a ver. Es básicamente como que Ethereum se comunique con Starnet y nosotros podemos hacer ejecución de transacciones desde L1 hacia L2 y de L2 hacia L1. Por ejemplo, no sé si conocen Nimbora. Nimbora es un protocolo que no necesita crear como sus propios protocolos, solamente crea como conexiones desde Starnet hacia Ethereum, hacia los protocolos que existen en Ethereum. Y por ejemplo, Nimbora podría interactuar con Aave de Ethereum L1 o con Yearn Finance o con cualquier otro protocolo de Ethereum sin tener que montar como tal un protocolo dentro de Starnet. Eso es como envío de mensajes de L2 a L1 y se pueden ejecutar transacciones. Tengo que dropear. Gracias, gracias, Neil. Pues bueno, creo que igual ya llegamos al final. Entonces, si tienen preguntas, podemos dar unos minutos para preguntas. Y si no, pues bueno, vamos por terminada la clase. Mm, ¿Qué les pareció la clase? Demasiado, demasiado buena, Arthur, de verdad. Excelente, ma, explicando conceptos que no son fáciles de explicar definitivamente. Entonces, si Sí, no, bien ahí, más bien, me muchas preocupaba gracias. eso, la verdad. Claro, no, no, es que se las trae definitivamente y eso